Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. En Detrás del Médico, el doctor Juan Carlos Cantón Romero nos hablará sobre endometriosis. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. En Detrás del Médico nuevamente presentamos al doctor Juan Carlos Cantón Romero. Nos va a hablar de algo, el tema que en la vez pasada habíamos prometido, que es endometriosis. Juan Carlos, otra vez bienvenido. Realmente el programa dejó mucha expectativa. Realmente la gente empezó a preguntar sobre endometriosis. Y vamos a hablar de endometriosis, Juan Carlos. ¿Me parece correcto? Muy bien, José Luis, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues adelante. ¿Qué es la endometriosis? Pregunta. ¿Qué es la endometriosis? A ver, échale. Bueno, mira, la endometriosis, para que la gente nos entienda, es el depósito del tejido endometrial, que es la menstruación, fuera del útero. Dirán, ¿cómo está fuera del útero? Si no está dentro de la matriz, siempre sale la menstruación hacia la vagina. Bueno, hay condiciones en las cuales el sangrado menstrual puede ser retrógrado, es decir, se va hacia las trompas de falopio y eso genera siembras de esas células endometriales fuera de la pelvis. Y la segunda teoría, bueno, ahí se discuten, en mi opinión, la teoría más fuerte es la teoría que se conoce como mulleriana. Yo abogo más por esa teoría. Es una teoría en la cual el tejido endometrial, cuando se está formando una mujer, que es un embrión, que está dentro de la mamá, el fetito mujer, femenino, los depósitos de las células que generan el útero, es decir, la matriz, se quedan ahí como si fuera una célula latente. Y al paso de los años, como vienen los estímulos hormonales normales de las mujeres, entonces se empiezan a desarrollar esos tejidos de endometriosis fuera del útero, que los hemos encontrado no solo en la pelvis, en el hígado, en el diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen, en los pulmones, en la nariz, en la vagina, en el recto, en la vejiga. Es decir, es una enfermedad que puede ser multicéntrica y que sí puede llegar a tener muchas consecuencias si no se trata a tiempo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas regularmente que tiene un paciente con endometriosis? Bien, el síntoma cardinal es el dolor durante la menstruación, se conoce como dismenorrea. El clásico cólico menstrual, como platicábamos en el programa pasado, que las mamás les dicen, no, mijita, no te apures, yo así era y tu abuelita así era y no pasa nada, ¿verdad? Y sí, claro, hay una cosa que se llama dismenorrea primaria, o sea, el dolor cólico primario, que es sin ninguna causa patológica, que ahora sí, pues, como dicen en mi rancho, José Luis, por mala suerte le tocó. Le tocó. ¿Verdad? Y otra es el dolor que genera por una alteración ya sea en la forma del útero, en la forma de las trompas o la endometriosis. La causa principal es la endometriosis. Entonces, el síntoma cardinal o pivote es el dolor durante la menstruación. Ahora, esa concentración de células que tú comentas fuera del útero, ¿pueden condicionar o causar dolor abdominal que pueda sugerir un abdomen agudo? Sí, claro, por supuesto. Porque cuando el cuadro clínico es muy aparatoso, el endometrio se disemina en las fosas de la pelvis y puede llegar a afectar el ovario en su parte externa, el apéndice, incluso penetrar el apéndice hasta la luz intestinal, torsiones de ovarios o lesiones en el recto que penetran incluso. Es muy raro que lleguen a la mucosa del intestino, pero pueden llegar a capas profundas musculares del intestino y generar mucho dolor. Ahora, ¿en qué proporción o cuál es el porcentaje de presentación de la endometriosis en las mujeres? Bueno, se dice que 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis, ¿sí? Y hay ciertas estadísticas, ¿no? Pero hay estadísticas que son un poquito más alarmantes, que dicen que 3 de cada 10. Es de acuerdo a la literatura que uno revise, pero podríamos decir que en mi experiencia de las pacientes que tienen dolor durante la menstruación, 3 o 4 de cada 10 tienen endometriosis. Eso es lo que te iba a preguntar en relación a la consulta. Entonces, de 10 pacientes que llegan con dolor por cólico menstrual, vamos a decirlo así, 3 tienen problemas de endometriosis. Sí, bueno, eso es lo que yo veo en mi consulta. Porque, bueno, a veces
También se abusa un poquito del diagnóstico, José Luis. Fíjate que nos llegan muchas pacientes sobrediagnosticadas, que cuando entras a cirugía, haces una laparoscopía, resulta que aunque abras el retroperitoneo, o sea, la parte posterior o profunda de la pelvis, no tiene nada. 2, 3 foquitos de endometriosis o realmente a veces no tiene nada. Entonces, también es muy importante el diagnóstico, no acudir a centros donde a veces el radiólogo o el médico ginecólogo que está haciendo un estudio, por sentir que le da algo a la paciente, le dice que tiene endometriosis en los estudios de gabinete. Sí. Ahora, realmente los alcances que tiene esto es con la finalidad de que nosotros, los médicos, nosotros en nuestro programa, le digamos a la gente que acuda con el médico ante estas circunstancias, porque realmente es muy común que sean pacientes jóvenes, ¿no es así? Sí, claro, sí, claro. Sí, la edad de aparición de esto es después de la pubertad, cuando inicia el desarrollo hormonal. Por lo general, el desarrollo hormonal secundario se completa hasta los 21 años y es donde empieza la curva hacia arriba de la endometriosis. También importante que no crean todas las mujeres que tienen cólico que pues ya están sentenciadas a tener endometriosis, ¿verdad? Pero como bien dice el doctor José Luis, pues una revisión es importante. Hay pacientes, ya las mamás nos preguntan, oye doctor, ¿cuándo le traigo a mi hija a la consulta? Sí, porque la otra situación en pacientes jóvenes es que está el mito de que una mujer con endometriosis muy difícilmente se embaraza. Háblanos un poquito al respecto, Juan Carlos. Sí, eso sí, un alto porcentaje, por ahí de un 70% de las mujeres con endometriosis infiltrativa o severa, tienen mucha dificultad en el embarazo. Claro que ahora con el advenimiento de métodos de fertilización in vitro, todas las técnicas que se utilizan para que se logre un embarazo, pues ha mejorado mucho las tasas de embarazo aquí en Guadalajara, hablando precisamente de donde vivimos, ¿no? Pero sí, el efecto nocivo de los tóxicos que produce la endometriosis en las trompas de falopio, en que no permite la ovulación, en la obstrucción, inclusive por adherencias que va generando esto, pues cuesta trabajo que en una forma natural se puedan embarazar. No en todas las pacientes, porque tenemos pacientes con endometriosis severa que dices, se embarazó y qué bueno, ¿no? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales en las pacientes que no pueden embarazarse es endometriosis por taponamiento de las trompas de falopio. Si se asocia a otros signos y síntomas, sí puede ser. La paciente que no se puede embarazar, que se le descarta algún proceso de endometriosis, por supuesto que va a tener otro factor. Ok. Bueno, detrás del médico genera la posibilidad de tener a médicos que sean expertos en la materia y sobre todo con un amplio bagaje de información, de conocimiento ético y profesional. Es por eso que a mí me da mucho gusto estar con el doctor Juan Carlos y agradecerte la invitación, pero sobre todo lo más importante es que ustedes se suscriban, le den a la campanita y sobre todo lo más importante que le pongan ahí que le estén llegando cada semana los programas que estamos viendo. Es por eso que detrás del médico se preocupa y se ocupa sobre todo en eso. Una pregunta que yo quisiera hacerte, Juan Carlos, es ¿qué porcentaje de pacientes ves en la consulta que les diagnosticas endometriosis, pero que ya tienen tratamientos inclusive no tan adecuados al mismo, sí, o que los pacientes les da la tendencia a estar ingiriendo suplementos alimenticios? Bien, no, ese es el pan nuestro de cada día. La paciente, como mencionábamos en el programa pasado, son pacientes que van a la larga para un diagnóstico, 10, 12 años. Y son pacientes que desafortunadamente a veces, cuando un médico que no tiene la experiencia en esto los trata o hace cirugías inadecuadas, es decir, a lo mejor una laparotomía grande, que es abrir el abdomen para poder ver un ovario que tiene un endometrioma, que eso le va a generar más problemas en el futuro a la paciente de adherencias, en vez de utilizar una técnica laparoscópica, ¿sí? Que una cirugía de mínima invasión. O tratamientos sobre tratamientos con medicamentos que se llaman análogos de GnRH o medicamentos que bloquean las hormonas
que se producen con los estímulos de nuestro cerebro, que es del eje hipotálamo hipofisiario, que va dirigido a los órganos que producen ciertas hormonas, como puede ser el tiroides, puede ser el ovario, el testículo en el varón. Y eso retrasa los tratamientos óptimos y por consecuente pues genera que las pacientes lleguen un poco más complicadas después de 3 o 4 cirugías, ¿no? Bueno, creo yo que eso de que la gente vaya y se automedique y que le consulte al doctor Google realmente Sí. no es lo más adecuado. Sí, no. Esta es una cosa muy seria, sobre todo en aquellas pacientes que quieren embarazarse, ¿verdad? Sobre todo en esa circunstancia. Ahora, el mito, ¿sí se puede embarazar una mujer con endometriosis? Sí, sí, la respuesta es sí. No es categórica, pero sí, porque si una paciente se trata con endometriosis bien tratada, es muy probable que pueda restablecer la función hormonal. Y con las técnicas ahora que se conocen como capturas de óvulos, etcétera, o sea, que la mujer guarde sus óvulos para que en un momento le ayuden los médicos que se dedican a la fertilidad, sí se logren embarazos, ¿sí? Y en el tema nada más de alimentación que comentábamos, sí es importante la alimentación para reducir obviamente todos los factores de riesgo en todas las pacientes de todas las enfermedades que hay. Juan Carlos, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, muchas gracias José Luis por la invitación. Mi consultorio está en Avenida Patria número 197. El teléfono es el 33 31 23 0866. Se llama OncoClinic. Es una unidad de oncología ginecológica donde estamos mis colegas, un oncólogo médico y una radiooncóloga, nutrióloga. Y vemos pacientes también que se tratan por problemas de endometriosis, desde endometriosis leve hasta endometriosis infiltrativa. Ya lo saben, el doctor tiene una clínica integrada porque no nomás es únicamente el aspecto, como tú bien lo comentas, en eso de que es simple y sencillamente el ginecólogo, sino también hay que tener esa nutrición, algunos otros aspectos. ¿Alguna cosa más que nos quieras agregar, Juan Carlos? No, bueno, que el mensaje sería para la gente que no se dejen de atender, que si tienen la oportunidad en donde sea, en una institución, no necesariamente tiene que ser la medicina privada, pues acudir a una consulta con su médico familiar, haciendo ver que tienen dolor en la menstruación importante, que tal vez requiere medicamentos, que a veces requiere incluso incapacidad, que no pueden ir a trabajar, pacientes que están vomitando y que de verdad tienen mucho dolor y que no se les da la importancia adecuada. Esto fue Detrás del Médico. El doctor Juan Carlos Cantón Romero nos presentó un tema muy interesante. Quédate con nosotros, en los próximos programas hablaremos de cosas más interesantes. Esto fue Detrás del Médico. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.